El tema sensibilización y sistematización en la producción y comunicación de la información estadística en el Perú. El decano del Colegio de Estadísticos del Perú es licenciado de la Escuela Profesional de Estadística de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, magíster en Ciencias con mención en Estadística Aplicada, ocupando el primer puesto al ingresar y al egresar de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Maestría en Docencia Universitaria e Investigación en la Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ocupando el primer puesto al egresar. Actualmente es el decano del Consejo Nacional del Colegio de Estadísticos del Perú, docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, asesor principal del proyecto Universidad Privada Iberoamericana de Lambayeque y es autor de trabajos de investigación científica en estadística y de estudios de mercado. Un aplauso para recibir al decano del Colegio de Estadísticos del Perú. Buenas noches. Mi agradecimiento en primer lugar al decano del Colegio de Economistas de Lima, el economista Guillermo Aznarán Castillo, a los miembros de la Mesa de Honor y al público en general. Como habrán podido, han habido 7 conferencias antes de la mía, y en todas ellas se han citado datos estadísticos, en todas, incluyendo la conferencia del representante del Colegio de Abogados, que ha citado innumerables datos de orden cualitativo. Cuán importante, por lo tanto, es captar el dato estadístico, porque sobre la base de captarlo correctamente, el profesional, el gobernante, tendrá una base sólida para, a partir de ahí, tomar decisiones. Pero antes de captarlo, debe de observarlo. Y el profesional estadístico está capacitado y preparado, no solamente para observar, captar, sino también para procesar y analizar los datos estadísticos que finalmente producen información estadística. Nosotros, como profesionales estadísticos, coadyuvamos para que los gobernantes, para que los empresarios y los diferentes tomadores de decisiones tomen justamente decisiones adecuadas para que sus instituciones y empresas salgan adelante. Una de las críticas que políticos y profesionales de otras especialidades hacen acerca de la práctica de los profesionales de la estadística es que dicen que los estadísticos somos muy insensibles a los problemas que agobian a nuestras comunidades, ya que todo lo expresamos en números y en gráficos. Está trazada la diapositiva. Es que quizás los gobernantes no entienden que los profesionales estadísticos somos más sensibles que muchas autoridades, funcionarios públicos, administradores de justicia, y que profesionales de otras especialidades diferentes de la estadística, porque nosotros nos dedicamos a producir todos los días información estadística. Pensamos, convivimos y comprendemos el significado, la dimensión y la trascendencia de esos números y de esos gráficos, y que cuanto más estadística producimos, más sensibles los profesionales estadísticos nos convertimos cada día. Lo que tampoco comprenden nuestros gobernantes es que esos números, muchos de ellos citados el día de hoy, es que esos números pueden representar el destino de nuestra humanidad, que los profesionales estadísticos, trabajando interdisciplinaria y transdisciplinariamente, tenemos la capacidad de comprender, de escribir, pronosticar, explicar las causas y efectos, por ejemplo, de las características impropias del desarrollo sostenible de nuestros pueblos, que llevan y pueden seguir conllevando a aumentar los niveles infrahumanos de pobreza en la que viven millones de seres humanos. Desarrollo sostenible del que el día de hoy poco o casi nada se ha hablado, como visión hacia el 2021. Desarrollo sostenible que significa cómo las poblaciones actuales satisfacen sus necesidades sin perjudicar que las poblaciones futuras satisfagan las suyas. Eso es planificación.
No comprenden que el significado de esos números pueden permitirnos tomar decisiones inmediatas para detener, por ejemplo, la autodestrucción de nuestro planeta, la escasez de agua potable, o para encontrar sustitutos de los recursos no renovables como los combustibles fósiles altamente contaminantes. Se requiere sensibilizar la información estadística tanto en su producción como en su comunicación, que significa humanizar la recolección de los datos, que significa humanizar la producción de los datos, analizar e interpretar humanamente los datos. Y eso va a originar de que esta información humanizada sea comunicada valientemente a través de los organismos de estadística del Estado. Esta sensibilización en la producción y difusión de la información estadística debe estar acompañada de su sistematización. O sea, debe haber un sistema nacional de información estadística a la que todas las empresas, instituciones del Estado y ciudadanos común y corriente puedan tener acceso de forma automática. No es posible el desarrollo económico sostenible y con inclusión en un país si éste no cuenta con un sistema nacional de información estadística de calidad y confiable, que contenga en forma ordenada y lógica toda la información sobre las diversas actividades económicas, productivas, demográficas, de salud, de educación, de infraestructura, de flora, de fauna, de estadísticas sociales, etcétera, que permitan una oportuna, objetiva y eficiente planificación de políticas, proyectos y programas que estén orientadas a lograr justamente ese desarrollo. ¿Cómo es posible legislar y producir nuevas leyes y normas si no se cuenta con una base sólida de información estadística que sirva de sustento para asegurar que su promulgación y puesta en práctica cumplirá el objetivo para las que fueron dadas? ¿Cómo determinar el consumo mínimo de alcohol como un delito para el transportista si antes no se ha podido comprobar a través de la ciencia y con el uso de la estadística cuál es el mínimo de alcohol que al consumir perturbe nuestras facultades de visualización, de razonamiento, de capacidad espacial, etcétera? O sea, ¿cómo es posible legislar sobre la base de nada? Siempre debe haber información estadística. ¿Cómo es posible gobernar con proyección si no se cuenta con información estadística sobre el crecimiento de las poblaciones demográficas? Pero no solamente pronósticos sobre cantidades de poblaciones demográficas, sino que a la vez nos den también pronósticos de que a determinados crecimientos de poblaciones demográficas existirán determinadas necesidades. Pero alguien puede decir que en el Perú se gobierna y se promulgan leyes desde siempre, sin la necesidad de contar con un sistema nacional de información estadística. Ante esta afirmación y como decano nacional del Colegio Estadístico del Perú, debo decir entonces que esa puede ser, entre otras, una de las principales razones por las cuales el Perú sigue siendo un país subdesarrollado. Que venda a otros países su materia prima a bajos costos y que compremos a esos países sus derivados tecnológicos a altos precios. Por ahí ya un asistente hizo una pregunta al primer conferencista. Vendemos materias primas y compramos nuestras propias materias primas con valores agregados a altos costos. Debo seguir diciendo que esa puede ser la razón por la cual las leyes y las políticas de desarrollo tienen sus vacíos y carencias o no cumplen sus objetivos por no corresponder con la realidad para la que fueron dadas. ¿Qué hacer en el proyecto Conga? ¿Cómo resolverlo desde el punto de vista de la Constitución y las leyes peruanas? En el Perú existe un sistema estadístico nacional que es diferente a la propuesta que alcanzo, denominada Sistema Nacional de Información Estadística, de calidad y confiable. El Sistema Estadístico Nacional del Perú lo conforman las oficinas de estadística de los poderes del Estado y de los organismos autónomos, como el Ministerio Público de Salud, ANR, etc., en los niveles nacional, regional y local, así como las oficinas de estadística de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales y distritales. Vale citar explícitamente también como integrante del Sistema Estadístico Nacional que existe en nuestro país, al Consejo Consultivo Nacional de Estadística, conformado por los representantes de las organizaciones empresariales, laborales, profesionales y de las universidades.
además del Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística. Esto le da al Sistema Estadístico Nacional un espacio de actuación público y privado. El órgano rector del Sistema Estadístico Nacional es el jefe del INEI. El INEI, quien bajo nuestra legislación depende actualmente de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que proponemos? El Instituto Nacional de Estadística es el órgano rector de las estadísticas públicas en el Perú. Es el que da, entre muchas otras cosas, por ejemplo, los índices de pobreza en nuestro país. Durante los últimos 20 años, los presidentes de la República se han ido, han culminado sus mandatos diciendo que han disminuido la pobreza entre el 8, 10 y 12%. Si eso hubiese sido así, hace 20 años estaríamos, creo que con 5 a 10% de pobreza o de pobreza extrema, y eso no es cierto. El jefe de INEI debe ser elegido por el Congreso de la República, tal como es elegido el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República, elegido entre lo mejor de los profesionales estadísticos con capacidad, experiencia y solvencia moral con la que cuenta nuestro país. Esta forma de elegir al jefe del INEI que propongo le daría mayor independencia política y ejecutiva al jefe del órgano rector de las estadísticas públicas de nuestro país, la misma que le dará mayor libertad para procesar e informar estadísticas de calidad y confiables en correspondencia con lo que realmente sucede en nuestra realidad. La búsqueda de la sensibilización y sistematización en la producción y comunicación de la información estadística en nuestro país, camino hacia el 2021, es tarea primordial del Colegio de Estadísticos del Perú, buscando a la vez el posicionamiento de nuestra noble profesión en la sociedad y fortaleciendo nuestro quehacer profesional y científico a través del fortalecimiento de nuestro joven colegio profesional. Hay colegios profesionales como el de abogados, que tiene más de 200 años de haber sido creado, como el de ingenieros, que tiene más de 75 años, 60 años, 50 años. Nuestro colegio profesional, creado mediante ley 29093, fue promulgado un 28 de septiembre del año 2007. Vamos a cumplir este 28 de septiembre 5 años. Y todo esto, toda esta propuesta de que debe sensibilizarse y sistematizarse la información estadística en el Perú debe tener un gran propósito, que es el propósito de todo colegio profesional y de todas las instituciones públicas y privadas civilizadas: la protección de nuestro planeta y el resguardo de la humanidad. Como conclusión, debo decir que de aquí al 2021, la sensibilización y sistematización de la información estadística debe ser una política de Estado. 2, que el jefe del INEI sea elegido por el Congreso de la República, vuelvo a decir, tal como es elegido el Contralor General, el Defensor del Pueblo, entre otros. Y 3, hacia el 2021 debemos sentar las bases para crear un sistema nacional de información estadística que sirva de base para que nuestros gobernantes, empresarios y todos los que toman decisiones todos los días tengan una base como para que sus decisiones sean más objetivas, sus decisiones den esperanza, más esperanza de vida, sus decisiones logren solucionar muchos de los problemas que aquejan a nuestro país. Quiero despedirme con nuestro eslogan de nuestro joven colegio profesional: para prosperar, con el estadístico debes trabajar. Muchas gracias.